Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellas del signo de Sagitario, cariño. Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a lo que es un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Sagitario. Muy bien, corazón. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, Sagitario. Muy bien, cariño. He visto la imagen, Sagitario, de una mujer de cabello moreno, cabello negro o castaño oscuro, pero tiene como el cabello un poco ondeado, un poco crespo, ondeado, Sagitario. Esta mujer está sonriendo, pero es como que se quiere aproximar como una energía muy buena, pero sin embargo hay como una barrera, Sagitario. ¿Sabes qué siento, corazón? Siento que muchas personas quizás quieren volver a recuperar contacto contigo, o hay una persona que quiere volver contigo, pero por algún motivo, Sagitario, puede ser que en ustedes está la desconfianza. Quizás porque ellos, sean hombres o sean mujeres, pues simplemente han actuado de una forma negativa en la cual se ha perdido la confianza entre ustedes. Siento, mi querido Sagitario, que a veces tú piensas que ellos solamente se acercan a tu vida o de repente se van a acercar lo que es a tu vida por interés o porque quieren obtener algo de ustedes. Tú estás como un poco arisco, como que pones una pequeña frontera, una pequeña barrera a lo que es al amor, a la reconciliación, o estás desconfiado y desconfiada del resto de los demás, Sagitario. Pero sinceramente te comprendo porque no sé por qué siento que has pasado de secciones en secciones. Cada vez que tú has abierto tu corazón, cada vez que tú de repente te has querido dar lo que es una oportunidad, lo único que has recibido ha sido traiciones y decepciones de parte de un grupo de ellos, mi querido Sagitario. Vamos a ver signos. ¿Qué más me dicen? Vamos a ver signos. Me sale un Libra. Tenemos Piscis o Acuario. Aries, cierras con un Tauro o un Virgo. Vamos a ver iniciales, mi querido Sagitario. Vamos a ver. La letra F, la letra S, la letra J y la letra O. Vamos a empezar con el tarot de la New. ¿Qué me quieren decir? Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Tenemos lo que es la carta de la Reina de Pentáculos. Si te das cuenta, aquí hay una mujer que tiene como si fuera una hoz, o simplemente lo que es una herramienta de campo, da a entender, ¿no? Pero esta mujer tiene como una marca en el ojo, corazón. Si eres observador o observadora, te vas a dar cuenta. Su cabello es de color blanco,
que nos están diciendo también de la experiencia de la vida, o simplemente que pasó algo muy impactante en tu vida que te causó estrés, porque muchas veces pasa que cuando uno tiene lo que es una impresión fuerte o mucho estrés, especialmente a las personas que tienen cabello claro, su cabello se vuelve blanco. O cuando una persona está pasando por mucho estrés, te salen canas. Muchas canas te salen. Entonces, aquí tiene lo que es una marca en su ojo, Sagitario. Quiere decir que ustedes han visto algo o simplemente te has dado cuenta de una traición, de una decepción, o que esta persona no era para ti. Pero como este personaje está con una herramienta como que fuera de campo, quiere decir que muchos de ustedes ya están saliendo de este tormento. Te estás recuperando o estás poniendo tu fuerza de voluntad, Sagitario. Tienes ganas de comerte la vida, tienes ganas de hacer proyectos, pero en cuestión de amor, en cuestión de relación, parece que todavía te pones límites, la cual te entiendo. Te has topado con personas negativas, pero has ganado experiencia, Sagitario. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Te pasa a veces, mi querido Sagitario, en la cual tú dices, Richard, ahora no quiero saber nada del amor. No estoy abierto ni abierta a recibir lo que es el amor. Ahora estoy más centrada o centrado en mi proyecto, mis estudios, mis cosas legales, en tener quizás tu propia casa, en la parte material. Es como que quieres dejar en stand-by el tema del amor. Pero da la casualidad, mi querido Sagitario, que cuando uno ya no busca algo, es cuando llega de golpe. Para un grupo de ustedes, Sagitario, que ya no están buscando lo que es el amor, posiblemente muchas personas tienen lo que es interés en ustedes. Y quizás algunos de ustedes ya se dan cuenta de esto, pero estás ignorando las señales. O hay una persona que vuelve lo que es a tu vida, Sagitario. Todo es libre albedrío. La última palabra lo vas a tener tú, porque siento que la mayoría de ustedes solamente quieren centrarse en la parte económica, proyectos, sueños, la cual me parece fantástico. Pero parece que el universo te quiere dar lo que es el pack completo, Sagitario. Amor, trabajo, familia, pero tú eres dueño y dueña de tu destino. Vamos a continuar, Sagitario. Vamos a ver. La carta del 4 de espadas. Esta carta tú dices, ¿por qué esta persona ha esperado tanto tiempo para volver, para decirme que me quiere, para expresar sus sentimientos? ¿Por qué no lo dijo en su momento? ¿Por qué cuando yo necesitaba de ellos, simplemente pues no estuvieron ahí? Porque esta carta dices, ¿por qué ahora la vida me da lo que es esta jugada? Y no sabes qué hacer. Es como que tu mundo va a estar de cabeza, mi querido Sagitario, pero no porque te vengan más problemas, porque te vengan desgracias, no. Simplemente porque se acumula todo. Se acumula lo que es la riqueza, tus proyectos van a salir lo que es bien, y aparece también una persona que quiere vivir lo que es el resto de sus vidas contigo, Sagitario. Hay una persona que se siente atraída por ti. Hay una persona que tú le gustas, y mucho. O esta persona se da cuenta que tú eres especial, Sagitario. Pero mira cómo son las cosas, porque no aprovechó su momento. Cuando tú, mi querido Sagitario, ya simplemente has decidido como cerrar tu corazón. Es como que me dice Richard, me ha arrancado el corazón y le he puesto en un cofre con 7 llaves. Es cuando aparece una persona que quiere caminar contigo, Sagitario. Solteros y solteras también. Si tú creías, Sagitario, que nunca ibas a encontrar al gran amor de tu vida, me están diciendo, corazón, que te equivocas, porque este 2025, el gran amor de tu vida va a estar tocando
la puerta de tu casa, mi querido Sagitario. Pero algunos de ustedes ya no quieren darse lo que es una oportunidad. Vamos a sacar más cartitas. Tenemos lo que es la carta del 3 de bastos. Y al costado, la carta de la templanza. Algunos de ustedes, Sagitario, posiblemente estás como un poco nervioso, nerviosa, porque últimamente estás sintiendo la conexión de alguien. O tú lo estás soñando esta persona, o esta persona te está soñando, esta persona te está pensando, está hablando de ustedes, y la conexión se siente, Sagitario. Muchos de ustedes, Sagitario, quizás me van a decir lo que es en los comentarios. Richard, desde hace una semana atrás, un mes atrás, no dejo de pensar en esta persona. He llegado a pensar que me está haciendo algo, porque sinceramente yo ya había cerrado este capítulo de mi vida. Pero ¿por qué otra vez se vuelve a reactivar esta conexión? A mí me gustaría saber si esta persona me está haciendo brujería, me está haciendo un amarre. Mira, si no me hubiera salido la carta de la templanza al costado de la carta del 3 de bastos y solamente hubiera aparecido lo que es la carta del 3 de bastos, yo te diría, esta persona te quiere hacer un corralito, esta persona te quiere hacer lo que es un amarre, tranquilamente. Pero no es así, simplemente que esta persona te piensa, te recuerda, y ese pensamiento o esos comentarios que está hablando de ustedes es de una forma positiva. Siempre está sacando lo mejor de ustedes. Aunque no te lo diga, aunque a lo mejor algunos se lo guardan para ellos, pero el pensamiento hacia tu persona está en su mente, Sagitario. Esta persona quizás en estos momentos dice, ¿por qué cometí el error de no valorar a Sagitario? Sagitario era una persona inteligente, Sagitario me ayudaba a crecer emocionalmente, a ser mejor persona, pero no lo valoré. Por eso que tú estás sintiendo su conexión, Sagitario. Una persona grita tu nombre, una persona te recuerda, una persona llora por ti, Sagitario. Vamos a continuar. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Sagitario. Que Dios y el universo me ayude. El número 58 tiene lo que es un mensaje muy especial para ustedes. Busca lo que es en internet, mensaje de los ángeles, arcángeles, numerología, inclusive de la Biblia. La palabra es disfrute. Disfrute, cariño. Mira, Sagitario. Ya no te compliques la vida, ya no te hagas preguntas sin respuestas, ya no te enojes, ya no te amargues la vida. Y vive tu presente, Sagitario. Lo que tenga que pasar, pasará. Parece como que algunos de ustedes posiblemente piensan de que tu oportunidad de ser feliz, de encontrar una persona ideal, no existe para ustedes. Y entonces te cierras a todo, Sagitario, y no estás viviendo. Las cartas, el universo, cariño, recomiendan date una oportunidad si esa persona viene o si hay una persona nueva. No pienses que esta persona te va a volver a pagar con la misma moneda. No metas a todos en el mismo saco. Disfruta tu momento, tu presente. Si tú en estos momentos estás pasando por un momento de estrés muy fuerte, me dicen, tienes que desconectar. Tienes que vivir más. No sé por qué siento que muchos de ustedes están centrados en su proyecto, en su casa, en su familia, pero te estás olvidando de vivir, Sagitario. Te estás olvidando de hacer ese viaje. Te estás olvidando de quedar con amigos, con familia, de comprarte esa ropa, Sagitario. Tienes que disfrutar más de esta vida, de tu tiempo, de esta tierra.
Sal de tu casa un poco. Estás muy metida y muy metido en tu casa. Y quizás esto causa depresión, cariño. Desconecta un poco. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Tenemos lo que es la carta del 10 de copas, cariño. Todos quieren saber de ustedes. Todo el mundo quiere abrazarte. Muchas personas quieren recuperar tu contacto, tu amistad, pero por algún motivo siento que algunos de ustedes se han aislado, Sagitario. Hay muchas personas que se preguntan, ¿qué será de la vida de Sagitario? ¿Sagitario será feliz? Me gustaría conversar con Sagitario. Me gustaría llamar a Sagitario, quedar con Sagitario. Muchas personas te recuerdan, cariño, pero siento que tú estás en tu mundo, en tu proyecto, en tus cosas, la cual no tiene por qué ser nada de malo. Pero no te cierres, no te aísles. Siento que el mundo quiere que tú conozcas muchas más personas, que tengas más experiencias, que vivas más, Sagitario. Te enseño esta cartita. La carta del Caballero de Pentáculos, cariño. En este momento, mi querido Sagitario, es como que tú me dices, Richard, en los momentos en los cuales yo necesitaba más de ellos, simplemente no han estado ahí para mí. Entonces, me he dado cuenta que en este mundo tengo que remar yo solo, yo sola. Pero mi querido Sagitario, no seas tan radical, cariño. No vas a ser ni la primera ni la última persona que cuando tú esperas algo de alguien, simplemente esa persona no está ahí contigo. Pero esto no quiere decir que tú te tengas que aislar. Esto no quiere decir, cariño, que simplemente pienses que la humanidad está en tu contra. Porque tú crees, cariño, que has hecho mucho por el resto. Y seguro que es así. Tú has hecho mucho por los demás. Pero te digo algo, Sagitario. Nunca hagas algo esperando a que te recompensen. ¿Por qué? Porque te vas a llevar una decepción. Hazlo porque te nace, porque te sale del corazón. Allá ellos que tomen conciencia de la buena persona que tú has sido en su momento, Sagitario. Entonces, corazón, deja a un lado ese resentimiento, deja a un lado ese rencor. Yo no digo que tú no tengas razón, tú tienes razón, cariño, para poner lo que es una barrera, pero tienes que renovarte, tienes que renacer, tienes que volver a darte lo que es una oportunidad. Lo peor ya lo has vivido. Has tenido decepciones, una persona se fue, posiblemente problemas económicos, pero mira esta carta. Esta carta, cariño, te dice que tú vas a tomar fuerzas, que tú estás saliendo de esta mala situación, que tú te vas a recuperar. Pero la vida tiene que continuar, Sagitario, cariño. La vida tiene que seguir. Eso es lo que te están diciendo las cartas. Y no te aísles. Mira el rostro de esta persona. No, seguro que solamente me buscan porque necesitan algo. Cuando yo necesitaba de ellos, no estaban ahí. A lo mejor te deben lo que es una explicación. Vamos a ver, respuesta en el tarot egipcio, cariño. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. Opción 1, opción 2, 7 segundos, ahora. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, Cáncer. Opción 2, la carta del mundo es un sí, Virgo, cariño. Vamos a ver qué más me quiere decir el tarot Z. Tenemos lo que es la carta del 3 de espadas.
¿Te ha pasado alguna vez, mi querido Sagitario, en la cual hay una persona que quizás te dice todo lo que siente por ustedes, o esta persona quiere volver contigo, y por algún motivo tú dices no, pero sin embargo, luego cuando esta persona resignado se va, tú sufres, tú lo pasas mal, Sagitario, tú lloras. Es como que alguien se acercó en tu vida, como que alguien de repente, Sagitario, quería volver a recuperarte, quería otra vez vivir esa historia tan bonita, porque parece como que tú estás lidiando con una persona que quizás estuvo en tus peores momentos o tú estuviste en sus peores momentos de ellos. Por X motivos se separaron, pero luego esta persona te buscó. Pero las cosas es como que se salieron de contexto. Esto puede ser que también va a pasar ahora. Que hay una persona que te busca, pero tú dices que no, pero por dentro te duele, Sagitario. No vaya a ser que te arrepientas luego, corazón. Pero bueno, porque esta carta, cariño, a pesar que tú muestras mucha dureza, mucho carácter, hay un sufrimiento, corazón. ¿Y por qué? Porque quieres alejarte de una persona que tú lo amas, que ambos se quieren, pero tus motivos tendrás. Vamos a ver qué me dice el tarot vidente de luz. El tarot vidente de luz. O estás renunciando al amor de tu vida para que una persona no sufra, cariño. También puede ser el caso que tú estás renunciando, te estás sacrificando por alguien. Vamos a ver las características. Tenemos lo que es la carta el 9 de espadas. Muchos de ustedes posiblemente están lidiando con personas de elemento aire, Libra, Géminis, Acuario. Te levantas mucho en la madrugada, sí, 3, 4 de la mañana. Tienes pesadillas, cariño. Te recomiendo que hagas una limpia en casa, ¿vale? Porque siento que son energías negativas. Es cierto que el Espíritu Santo está haciendo su obra, esta lucecita, cariño, pero hay muchas energías negativas. ¿Cómo puedes hacer esa limpia? Con incienso, o pon lo que es una plantita de ruda en la mesita de noche o en algún lugar en tu habitación, y la ruda espanta la mala energía, o busca incienso de ruda. La carta de la fuerza, cariño. Algunos de ustedes están lidiando con personas de elemento fuego, especialmente un Leo, pero también puede ser otro Sagitario o Aries. Puede ser que tengan lo que es hijos en común, una hija o un hijo, ¿vale? Esta persona, cariño, es de piel blanca, ojos claros, puede ser cabello rubio o cabello moreno, da igual. Puede ser que alguno de ellas o de ellos tengan lo que es tatuaje, me dicen. Está muy apegada a la familia o vive con la familia. Vosotros en su momento fueron buenos amigos. Quizás trabajaron juntos, estudiaron juntos, etcétera, etcétera. La carta del ermitaño. Una persona de elemento tierra te piensa. Capricornio, Tauro, Virgo. Hay una distancia, cariño, pero puede ver también lo que es una diferencia de hora. Pero esta persona, corazón, siempre te lleva en sus pensamientos y en sus oraciones. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Puede ser que vive cerca de la costa o en edificios altos, apartamentos, me están diciendo. La carta de la muerte, cariño, vas a saber algo de ellos. Te vas a enterar algo de ellos. O muchos de ustedes, corazón, van a retomar lo que es contacto con una persona que tú creías que esto ya estaba zanjado, especialmente con un Escorpio. Espero que te guste esta lectura, mi querido Sagitario. Hasta la vista y sé feliz. Gracias por tu apoyo. Solo como consejo, deberías darte lo que es una oportunidad. Hasta la vista, Sagitario.